Hola a todos los visitantes y bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la psicología conductual. A lo largo de este video, explicaremos cómo nuestras acciones y comportamientos están influenciados por factores externos y mencionaremos un caso algo espeluznante. Acompáñanos en este viaje y descubramos juntos los secretos detrás de nuestras conductas y la historia del modelo cognitivo-conductual. ¡Empecemos! Bien, iniciaremos con el modelo cognitivo-conductual. Primero que nada, debes de saber qué es un modelo, y es que es una forma de representación del conocimiento con fines explicativos o descriptivos. En psicología se utiliza esa estructura modelos de explicación de los fenómenos psicológicos. Ahora, el modelo cognitivo propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común una distorsión del pensamiento, la cual influye en el estado de ánimo y en la conducta de las personas. Por medio de una evaluación realista y la consiguiente modificación del pensamiento, se produce una mejoría de esos estados de ánimo, pensamientos y comportamientos. Esta mejoría permanente resulta de la modificación de las creencias y funcionales subyacentes. Bien, a continuación te vamos a hablar de la historia, conformación y ramificación del modelo cognitivo-conductual. Puede que te estés preguntando, ¿quién fundó este modelo? Pues bueno, Aaron Beck de la Universidad de Pensilvania desarrolló la terapia cognitiva como tratamiento para la depresión, cuyos objetivos eran identificar pensamientos y conductas disfuncionales para modificarlos. Beck impulsó el avance de este modelo con sus colegas psicólogos, llegando a considerar este modelo para el tratamiento de diversos trastornos. Las diversas adaptaciones de otros profesionales modificaron el objetivo, la tecnología y duración de los tratamientos, manteniendo intactos los postulados teóricos. Ahora te vamos a describir cada una de sus ramificaciones, así como mencionar cada uno de sus representantes y postulados. Pues, otros importantes teóricos, además de Beck, han desarrollado diversas formas de terapia cognitivo-conductual, como la terapia racional emotiva de Albert Ellis, la modificación cognitivo-conductual de Donald Meichenbaum y la terapia multimodal de Arnold Lazarus. A todo esto se ha sumado las contribuciones de muchos otros, entre los cuales podemos destacar a Michael Mahoney y a Vittorio Guidano y Giovanni Liotti. A partir de ahora te vamos a describir 10 principios y afirmaciones que se hacen sobre el alcance para tratar los problemas psicológicos del modelo. El número 1 es la terapia cognitiva, que se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteada en términos cognitivos. En esta parte el terapeuta intenta conceptualizar las dificultades en marcos de 3 tiempos. Desde el comienzo identifica su pensamiento presente, que hace que se albergue sentimiento de tristeza. 2. La terapia cognitiva requiere de una sólida alianza terapéutica. Como muchos pacientes con depresiones simples y ansiedad, el terapeuta demuestra interés haciendo afirmaciones empáticas, escuchando con atención, sintetizando adecuadamente las ideas y sentimientos que se expresan y mostrando una actitud realista y optimista. 3. La terapia cognitiva enfatiza en la colaboración y participación activa. El terapeuta debe alentar a considerar la terapia como un trabajo en equipo. 4. La terapia cognitiva está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados. El terapeuta pide al paciente en la primera sesión que enumere sus problemas y que fije objetivos específicos. 5. La terapia cognitiva inicialmente destaca el presente. El tratamiento mayor parte de los pacientes implica poner un fuerte énfasis en los problemas actuales y en las situaciones específicas que alteren al paciente. 6. La terapia cognitiva es educativa. Tiene por objeto enseñar al paciente a ser su propio terapeuta y pone énfasis en la prevención de recaídas. 7. La terapia cognitiva tiende a ser limitada en el tiempo. La mayor parte de los pacientes con depresión y angustia se tratan en un periodo que va de 4 a 14 sesiones. 8. Las sesiones de terapia cognitiva son estructuradas, no importa cuál sea el diagnóstico o la etapa del tratamiento. El terapeuta cognitivo tiende a armar una estructura establecida para cada sesión. 9. Identificar y evaluar pensamientos y comportamientos funcionales. Se debe actuar en consecuencia, centrarse en el problema en específico, identificar el pensamiento disfuncional, se debe realizar una evaluación de la validez del pensamiento y diseñar un plan de acción. 10. La terapia cognitiva sirve con variedad de técnicas para cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y la conducta. Y a partir de aquí te vamos a presentar 2 casos muy interesantes para ahondar más en esto. ¿Les parece si iniciamos con la situación del paciente de Larita? Vamos a hablar sobre cuál es su posible diagnóstico. Primero, el estrés postraumático por prolongada exposición a la violencia de su esposo. Este trastorno presenta reminiscencias vívidas del trauma, evitación de situaciones que le recuerdan a este y alteraciones en el estado de ánimo, además de un trastorno depresivo crónico, que se da debido a una serie de eventos traumáticos y depresivos. Los síntomas incluyen tristeza persistente y desesperanza. Larita también parecía presentar un trastorno de ansiedad generalizada, caracterizada por una constante preocupación o miedo, en este caso por la violencia y la incertidumbre sobre su futuro.
En este punto hablaremos sobre las principales problemáticas que enfrenta nuestra paciente. En cuanto a enfermedades mentales, la paciente fue víctima de violencia extrema y prolongada, lo que puede llevar a síntomas persistentes de trastorno de estrés postraumático, como flashbacks, pesadillas e hipervigilancia. Además, la paciente no muestra arrepentimiento por el homicidio de su esposo, posiblemente debido a una desensibilización emocional o una justificación de sus actos. Al matar a su esposo, la paciente ha sido separada por sus hijos por el encarcelamiento, además de que la familia de su esposo y su comunidad la consideran una asesina. Esta estigmatización social recalca su aislamiento y sensación de incomprensión. Primero que nada tenemos la creencia de que la violencia es inevitable o merecida. La paciente ha expresado pensamientos como que la ama, pero que le golpea por eso mismo. Esta creencia genera reacciones emocionales de confusión, fisiológicamente provoca estrés crónico y ansiedad, y conductualmente se manifiesta en tolerancia a la violencia y no la búsqueda de ayuda. Por último, esta le falta arrepentimiento y esta justificación de la violencia. La paciente contesta: no estoy arrepentida, él merecía morir. La creencia es que la violencia contra su esposo estaba justificada en el marco emocional y se sentía una satisfacción. Fisiológicamente hay una reducción del estrés y ansiedad, pero un posible repunte de tensión. En cuanto a la conducta, se manifiesta la negación de la culpabilidad, la falta de remordimiento y una dificultad para empatizar con el sufrimiento ajeno. El papel del terapeuta aquí es muy importante, pues establece entonces una hipótesis acerca del modo en cómo el paciente llegó a desarrollar su trastorno y cómo puede ejercer debido a esto. Bueno, los años de abuso emocional a manos de su esposo habrían tenido un impacto devastador en la salud mental. La permanencia en una relación abusiva pudo haber sido resultado de factores como la dependencia económica, el aislamiento social y la falta de apoyo. En factores genéticos y neurobiológicos, algunas personas tienen una mayor predisposición genética a experimentar alto estrés y ansiedad, lo que pudo afectar su capacidad para manejar la frustración. Larita parecía haber interiorizado creencias y actitudes profundamente arraigadas en torno al matrimonio y a roles de género. Como esposa, seguramente sentía la presión cultural de soportar el abuso y mantener la unión familiar a toda costa, incluso sacrificando su propio bienestar. Además, Larita muy probablemente experimentaba sentimientos de culpa y una sensación de responsabilidad personal, creyendo que de alguna manera merecía o provocaba el abuso que recibía. Algunas creencias sobre roles de género y violencia parecen persistir. Sin embargo, el desarrollo de habilidades e independencia económica en prisión apunta hacia un posible replanteamiento de sus antiguas creencias sobre la dependencia y tolerancia al maltrato. ¿Qué mecanismos cognitivos y afectivos y conductuales ha puesto en práctica para afrontar esto? En cuanto a mecanismos afectivos, la falta de arrepentimiento expresada sugiere que no ha habido procesamiento emocional profundo del trauma ni dolor experimentado por el abuso. Trabajar y mantenerse ocupada podría ser una forma de evitación para no confrontar estas emociones. Larita percibe a los demás, especialmente a las autoridades jurisdiciales y a los medios de comunicación, como adversarios. Esto puede inferirse debido a sus declaraciones donde menciona sentirse no comprendida. Además del incidente, su mundo personal incluye una relación matrimonial complicada por problemas financieros y personales. Tras la muerte de su esposo, su mundo se convirtió en un cúmulo de problemas legales durante el juicio. Expresó temores sobre su destino y la posibilidad de enfrentar una condena que podría arruinar su vida. Los conflictos maritales, la violencia verbal y física, así como las dificultades económicas y la frustración ante la respuesta de ayuda, contribuyeron al deterioro de la estabilidad emocional de Larita. ¿Les parece si continuamos con la situación del paciente de César Armando Librado Legorreta, alias el Coqueto? Él podría ser diagnosticado con varios trastornos psicológicos, como el trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por el desprecio por los derechos de los demás, impulsividad y falta de remordimiento. Psicopatía, que sus características son rasgos como la falta de empatía, comportamiento antisocial, egocéntrico extremo y manipulación. Trastorno de personalidad narcisista, que es la necesidad de admiración y falta de empatía. Su sensación de empoderamiento al cometer crímenes podría apuntar a este trastorno. Y por último, la parafilia. Esto por su conducta violenta sexual recurrente y su método específico de abordar a sus víctimas. El coqueto actualmente enfrenta un aislamiento significativo. Esto puede agravar su estado mental y emocional al no contar con una red de apoyo familiar. Entre estas problemáticas encontramos adaptación de vida en prisión, pues él enfrenta una adaptación a una vida que lo condena a 296 años encarcelado, con un entorno hostil y restrictivo, que influye negativamente en un bienestar psicológico. Reflexión y confrontación de sus crímenes. Admite que actuó bajo la influencia de la adrenalina y una sensación de empoderamiento. Esta confrontación con sus acciones puede ser una fuente de angustia y arrepentimiento, aunque también ha mostrado una falta de remordimiento consistente con trastornos de personalidad como la psicopatía. Historia de violencia y manipulación.
Desde temprana edad el coqueto mostró tendencias violentas y manipuladoras. Su carrera criminal comenzó a los 20 años con su primer asesinato cometido por un robo. Este comportamiento escaló rápidamente a una serie de violaciones y asesinatos mientras trabajaba como chofer de microbús, demostrando una progresión clara en la gravedad de sus crímenes. La falta de remordimiento y la reflexión limitada. Aunque ha admitido sus crímenes, el coqueto sigue mostrando rasgos de falta de empatía y remordimiento. Estas son características comunes en individuos con trastorno de personalidad antisocial y psicopatía. Esta persistencia en su falta de remordimiento indica una problemática profunda y posiblemente intratable sin una intervención terapéutica intensiva. Presenta un grave problema de alcohol potenciado por el ambiente en el que se encontraba. Menciona que todos los días se encontraba alcoholizado mientras desempeñaba sus actividades como chofer de microbús, lo cual él dice fue un factor recurrente en los homicidios que cometió. Mantenía una postura clara acerca de sus crímenes. Menciona en varias ocasiones que es imposible decir la razón exacta que llevó a cometer estos actos. Para empezar, menciona sentirse arrepentido, pero no justificándose. Argumenta que se equivocó y que le gustaría poder remediar de alguna moda todo el mal que causó. Respaldado por el amor que tiene por sus hijos, parece intentar comprender cómo se sienten los familiares de sus víctimas. Por último, parece haber desarrollado una creencia firme hacia el Todopoderoso, afirmando que por alguna razón divina ha mantenido con vida todo este tiempo. Él asume para pagar o remediar de alguna forma todos los errores que ha cometido. Ha manifestado que al cometer sus crímenes se sentía empoderado y con una sensación de control y dominio sobre sus víctimas. Este pensamiento disfuncional refuerza la idea de que la violencia le otorga poder y estatus, lo cual es una distorsión cognitiva que justifica sus actos criminales como un medio para obtener una gratificación personal y emocional. Entre las predisposiciones que puede tener el paciente es una tendencia genética, podría ser su cuadro de alcoholismo que presenta el paciente, y en cuanto a las experiencias o aprendizajes, puede ser la resolución de sus problemas y frustraciones de forma violenta. Creencias subyacentes van desde que alcoholizarse no cargaba con las consecuencias de sus actos por no estar consciente de lo que hacía, además de presentar un pensamiento de contrariedad hacia la autoridad al considerarse en su lugar. A partir de su ingreso a prisión, los pensamientos y comportamientos del paciente han disminuido por la jerarquía de poderes que existe en la institución, agregando las normas que se le imponen en la cárcel, además del aislamiento con su familia, que le ha causado mayor capacidad de control. Realmente no ha puesto en práctica ningún mecanismo por cuenta propia, sino que han sido impuestos en la cárcel, porque no tal es el consumo o la resignación de estar en la cárcel, sino sus actos. Asimismo, el paciente siempre percibió como alguien que fuera de los grupos sociales. Se colocaba en una posición rebelde y de cierta forma él se veía como alguien más inteligente que los grupos sociales que lo rodeaban. También se describe como alguien con facilidad de encanto y persuasión para hablarle a sus víctimas. Actualmente el paciente se concibe su cárcel como su lugar, el lugar en el que estaba destinado a estar, de igual manera las consecuencias de sus actos como el aislamiento de su familia, sus allegados y justificado como que él también haría lo mismo. Eso es todo por hoy y muchas gracias por toda su atención.